Es un placer siempre incomodar a nuestros invitados, cortarles las vacaciones. A mí por lo menos me genera mucha alegría tenerlo a Pablo Abdala, presidente de INAU, en esta mañana de Buen Día para charlar de muchas cosas. ¿Cómo andás, Pablo? ¿Qué tal? Feliz año. Feliz año. Gracias, Martín. Igualmente, feliz Daniel, año. Leonardo. No me cortaron las vacaciones y para mí es una alegría, como siempre, estar acá. Qué lástima, ¿no? Eso es qué bien. ¿Cómo viene la cosa? ¿Cómo viene este año? ¿Qué proyectos tienen? ¿Cómo ha sido? ¿Qué evaluación haces de lo que fue la gestión del 2022 de cara al 2023? Francamente, muy positiva. Nosotros estamos muy entusiasmados con lo que hemos concretado en el INAU y, por supuesto, nos queda mucho por delante en cuanto a las líneas estratégicas que se vienen desarrollando y que se vienen cumpliendo. Pero si analizamos el INAU en los dos grandes planos de actuación que tienen que ver con el amparo, por un lado, es decir, con los servicios asociados al tiempo completo, a la protección, a niños y adolescentes que quedan bajo la tutela del Estado, ahí creo que podemos anotar avances notorios en el sentido de que el sistema de protección está más robusto, tiene más plazas, tiene más cupos, hemos abierto nuevos centros, hemos reconvertido centros a la modalidad CAF. La modalidad CAF quiere decir Centros de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar, es decir, son aquellos centros en los cuales los niños que están vinculados a ellos desde el primer día se trabaja por su revinculación familiar. En ese plano estamos mejor, se han hecho cosas y hemos avanzado. El otro plano es el del tiempo parcial, todo lo que tiene que ver con la fase socioeducativa del INAU. El INAU en la versión moderna no es un instituto que se dedica solo al amparo, se dedica a la promoción de los derechos. Es parte de la gobernanza de la educación. Sí. Desde la ley de urgente consideración, incluso nosotros estamos sentados a la mesa del gobierno de la educación. Desde el punto de vista de la educación no formal, que es a lo que nos dedicamos. Los centros CAIF, los clubes de niños, los centros juveniles, son un complemento a la educación formal. Y en ese sentido hemos avanzado mucho. Pablo, y hablando de avances, yo percibo, y no sé si los chicos acá les pasa lo mismo, la relación del adulto con el menor infractor, ¿no? Sigue estando bastante deteriorada, ¿no? O sea, no hay un vínculo de resiliencia, no hay un vínculo de entender cuál puede ser la solución para ellos. ¿Se trabaja de alguna manera en eso? En tratar de hacer entender a los viejos como uno de no solo del peligro, no solo erradicar el tema del peligro que puede ser un menor infractor y convertirlo en alguien que necesita... Hay muy buenos convenios en ese sentido. Sí. La minoría infractora, como ustedes saben, desde el año 2015 es competencia del INISA, claro, no del INAU. Sí. Competencia directa. Ahora, no podemos concebir el Estado en compartimentos estancos. Para que no haya menores infractores, o por lo menos para prevenir que los adolescentes caigan en el delito. Sí, pero te preguntaba más de forma genérica. Claro, claro. Tiene mucho que ver lo que estamos haciendo en la inversión en primera infancia. Tiene mucho que ver con esto que yo venía desarrollando recién, es decir, con el avance en los procesos socioeducativos. Cuanto más avancemos en centros CAIF, en clubes de niños, en centros juveniles, en apoyo a las familias, sobre todo en los contextos más vulnerables, más estaremos previniendo precisamente esos males de la sociedad. Entre ellos los adolescentes que no encuentran su lugar en la vida y caen con facilidad en la droga y en el delito. No tengas la más mínima duda. Por eso, ¿cómo se está trabajando precisamente con los adultos? Porque uno ve distintas organizaciones, ya sea estatales o distintas ONG, que realizan un maravilloso trabajo de contención, de educación con los niños, pero tiene un horario determinado y vuelven esos niños a su casa, claro, donde es escenario de violencia, donde conviven con una venta de estupefacientes. Entonces, allí el niño está en la balanza con dos posiciones, la que se encuentra por el buen camino, que es la que recibe durante quizás el día, y después la otra parte, ¿no? Cómo tratar de manejar esa situación. Bueno, por eso es muy importante avanzar en esta fase. Siempre decimos que la institucionalización es mala o negativa cuando se trata de niños que quedan bajo el amparo del Estado y quedan institucionalizados y hay que trabajar por su desinstitucionalización. En este otro plano, en el plano precisamente de la vinculación de los niños al sistema educativo formal o no formal, al INAU o a la ANEP, es fundamental la institucionalización. Que los niños vayan a la escuela, que los niños vayan al liceo, los que son adolescentes vayan al liceo y que a contraturno
sobre todo en aquellos contextos más críticos, el que va de mañana a la escuela, de tarde vaya a un club de niños, o el que va de mañana al liceo o viceversa, vaya de tarde a un centro juvenil. Porque va a estar más horas escolarizado, más horas institucionalizado, más horas dedicado a su propio desarrollo personal. En los centros juveniles, en los clubes de niños, se desarrollan estrategias vinculadas con el apoyo a la educación formal, como una especie de complementación, pero después tienen actividades lúdicas, recreativas, talleres de todo tipo. Es realmente una tarea absolutamente saludable y eso lo da el INAU. Por eso es muy importante que la sociedad, y yo aprovecho estos espacios para que la población conozca todo lo que se hace del INAU y cuánto más deberíamos hacer todavía, precisamente para ir en la búsqueda o al encuentro de lo que tú planteabas, Leonardo, de la necesidad de que esos niños tengan la atención más integral que sea posible, porque cuanto más compleja y crítica es la condición y el contexto en el que ese niño desarrolla su vida, más necesidad de más Estado y de más Estado aliado con la sociedad civil necesitamos. En Uruguay, digo, ¿cuáles son los derechos? O sea, capaz que tenemos alguna estadística más precisa. ¿Cuál es el derecho más vulnerado del menor? En lo que tiene que ver con educación, con salud, con un techo digno, con una familia continente, o de alguna manera se presenta todo junto como un combo producto de un contexto que también te quería preguntar, ¿es solamente un tema social? O sea, ¿es para determinadas clases sociales o hay vulnerabilidad también en los menores con violencia en otros ámbitos de la sociedad? Porque a veces la gente como que tiende a decir, sí, el niño que está debajo de la línea de pobreza. ¿Es solamente un tema de pobreza? No, por supuesto que no. Cuando hablamos de vulneración de derechos, la vulneración de derechos de los niños no reconoce clases sociales ni zonas geográficas. Bien. Por supuesto se hace más aguda o adquiere formas distintas según ocurra en determinados barrios o en otros. Ahora, cuando hablamos de abuso sexual o de explotación sexual, eso atraviesa todo, ¿no? A lo largo y ancho de la sociedad. La violencia hacia los niños, que adquiere distintas formas, ¿no? Violencia física, violencia emocional, negligencia. Eso puede ocurrir, para decirlo en la definición clásica, en la clase alta como en la clase menos pudiente. ¿Y la información la denuncia, la información que obtenés en las distintas, es igual en las distintas clases? ¿O? Totalmente. INAU en este tipo de situaciones interviene a escala social en los más diversos estratos y las denuncias de situaciones de abuso, de vulneración de derechos, Pablo, ingresan por las más diversas vías. Pablo, justo quería preguntarte eso. Si yo soy testigo de que hay un maltrato a un niño de un vecino, hay un teléfono de denuncia, se puede denunciar perfectamente eso, y va a llegar un inspector del INAU a preguntar qué es lo que está pasando. Por supuesto, para eso está la línea azul, el 0800 5050, cuando hay indicios de que... ¿Es anónimo? Sí, las denuncias son anónimas. Se actúa con gran seriedad, es decir, hay protocolos, hay métodos de intervención. Porque es complicado. Por supuesto, pero hay una aproximación por etapas que se hace con criterio técnico y por eso es que no se cometen ni injusticias, ni desbordes, ni barbaridades. Es decir, los equipos técnicos de INAU en ese sentido están debidamente capacitados y saben cómo deben intervenir y saben cómo deben valorar cada denuncia que reciben y los chequeos o las verificaciones que deben hacer. De curioso nomás, ¿cómo se hace eso? O sea, yo denuncio un maltrato a un niño, a un vecino, va un inspector y no necesariamente el inspector va y toca el timbre o toca la puerta. Primero hay una ponderación que tiene que ver con la verosimilitud de toda denuncia, ¿no? Que se supone que quien la recibe, porque quien la recibe es quien atiende el teléfono en la línea azul, pero naturalmente... Se busca por el lado institucional, es decir, buscar el centro de estudio, ver si conversar con los responsables para ver si notaron el centro de salud. Se analiza la situación del niño, del contexto familiar, del contexto comunitario, se recoge información, de pronto hay un contacto con los referentes adultos y con eso alcanza para resolver si hay que seguir avanzando o si en todo caso hay que descartar esa denuncia. Para que lo vean en números, INAU recibe aproximadamente a través de la línea azul, vamos a estar este año en el entorno de las 14.000 llamadas. De esas, la mitad se convierten o bien en denuncias que se tramitan, o bien ni siquiera en denuncias que se tramitan. Hay una parte de esas 7.000, digamos así, que terminan en algo, una parte que capaz que son 2.000 o 3.000 de esas 7.000 llamadas que efectivamente se traducen en un procedimiento, que son pedidos de orientación. Es decir, gente que llama para asesorarse o gente que llama porque está viviendo en su propio núcleo familiar, en su propio entorno, una situación de violencia o donde hay un riesgo latente de que la violencia familiar pueda acontecer. Estamos en verano, época obviamente con un terreno muy abonado justamente para las salidas, también la salida de los chicos. Cuando digo de los chicos, obviamente incluimos a los menores de edad, obviamente con el aval de los adultos responsables,
fiestas no habilitadas, consumo de alcohol, de otro tipo de drogas. ¿Cómo se está fiscalizando eso? ¿Cómo se está controlando? Porque implica un trabajo realmente importante en una época donde todas estas situaciones aumentan y se necesitan recursos humanos, se necesita dinero, ¿no? También. Estamos en este momento y en esta temporada en un proceso de transición bien interesante porque se están incorporando en esta misma temporada estival 13 inspectores más al cuerpo inspectivo del INAU, que es un cuerpo chico de unos 20 inspectores en este momento, pero muy profesional, muy competente, que además conoce bien la noche, sabe dónde tiene que ir, planifica su actividad en función de la etapa del año, en función de la temporada en este caso. Obviamente en el verano hay una planificación específicamente enfocada hacia la zona estival, los departamentos donde hay mayor participación del turismo, etcétera, etcétera. Se articula y se coordina mucho con los inspectores de los gobiernos departamentales fundamentalmente, pero también de otros organismos del Estado. Y te decía, Daniel, estamos en este momento incorporando esos 13 inspectores que ya ha habido un proceso de preselección y se está aprovechando la etapa estival para que esos inspectores que están preseleccionados o que están en la etapa de preselección hagan sus primeras prácticas en situaciones reales, en inspecciones concretas, específicas, que realizan acompañados de inspectores que están en funciones para ya después quedar incorporados definitivamente. Por ejemplo, en Maldonado, de los 13, va a haber 2 inspectores que van a quedar fijos allí, porque Maldonado es un departamento de muy alta demanda, obviamente, ¿no? Recién hablábamos también de lo que es la vulnerabilidad desde el punto de vista, obviamente, de la sociedad, de los contextos, que bueno, que ya vemos que cruza todas las clases sociales, con esta problemática de los menores. ¿Qué pasa con la vulnerabilidad dentro de la institución, ¿no? Por lo que fue, por ejemplo, la filtración de datos, de menores, o situaciones en las cuales a veces se pueda también ejercer cierta, entre comillas, violencia dentro de los centros de INAU. ¿Cómo se está manejando eso? ¿Cómo se está investigando esta filtración que se planteó también? Bueno, el tema del hackeo del sistema de información es un tema que nos preocupó mucho, pero se actuó oportunamente, se tomaron todas las medidas de seguridad pertinentes. La investigación no está concluida, todo parece indicar, o a esta altura diría que está prácticamente confirmado, que en realidad no fue un hackeo del sistema, sino que en tal caso hubo un ingreso al sistema a través de la clave de alguno de los usuarios. El sistema de información de INAU es un sistema muy grande y además los usuarios son muchos. Estamos hablando de más de 5.000 usuarios que obviamente no es que todos ellos tengan acceso a todo el sistema. Estamos hablando de usuarios que muchas veces son personas autorizadas por un CAIF, por un club de niños, por una organización que tiene convenio con INAU y que acceden al sistema simplemente en lo que concierne a su propio proyecto. Otros, por supuesto, tienen acceso a campos mayores o a más información y en esa tarea todavía se está de detectar específicamente por dónde se produjo la filtración. Lamentablemente los sistemas de información, todos lo sabemos, por definición son vulnerables y no hay sistema que no lo sea. Así que en ese sentido tenemos la tranquilidad de que el área de, digamos, informática del INAU ha actuado con gran celo, con gran profesionalismo y bueno, se hizo lo que en ese sentido había que hacer. En ese sentido, lejos de saber qué objetivo, qué puede haber movilizado, hackear e ingresar los a hackeos esa tienen, información, exactamente. Sí, ¿no? Tienen sí. Entonces es que ha sido algo muy curioso, no hemos recibido, nosotros esperábamos que eventualmente un chantaje, ¿no? nos pidieran una especie de recompensa por la información o algo por el estilo, nada de eso aconteció. Me dicen los que saben que en estas situaciones muchas veces se dan casos de hackers que lo hacen por ego. Por ego, porque son capaces de vulnerar un sistema o el otro. Training. O en tal caso para demostrar la supuesta debilidad o vulnerabilidad de determinados sistemas. No sé si eso es tan así o no, en ese mundo complejo que yo no conozco, pero o que por lo menos digo, simplemente lo miro de lejos. Pero los que están en esto me dicen que algo de eso pudo haber acontecido en este caso. Hicimos todas las denuncias, por supuesto, a delitos informáticos, a la unidad de protección de datos, como corresponde, y estamos en pleno proceso de investigación. Pero no quiero dejar pendiente, tú hablabas de la violencia institucional. Nosotros tenemos un área que es el MERAVI, el mecanismo para la recepción y la respuesta de los casos de violencia institucional, porque por supuesto, sin duda, muchas veces se dan abusos o situaciones de vulneración de derechos o de malos tratos que acontecen dentro del sistema. Eso puede acontecer. INAU es una institución muy grande. Claro. ¿Cuántos funcionarios tenés, Pablo? Nosotros tenemos 5.000 funcionarios de INAU. Ahora, si analizamos al INAU como sistema, no solo la institución, no solo el organismo público, todo lo que compone los proyectos de CAIF o de convenios de alianza con INAU o de organizaciones privadas que tienen convenio con nosotros, ahí estamos hablando de un universo de más de 15.000 trabajadores. Solo en materia de tiempo completo, o sea, de centros de 24 horas, estamos hablando de 142 centros en todo el país.
que bien algunos de ellos son gestionados por la gestión directa de INAU, otros son administrados por convenio. Eso da la medida y da la pauta de la dimensión de esta institución, que atiende diariamente o que tiene vínculos diariamente con más de 100.000 niños, desde un niño que está institucionalizado en un hogar hasta un niño que asiste a un CAIF o a un club de niños. Estamos hablando de 100.000 niños, adolescentes y sus familias, ¿no? También el INAU forma parte de una especie de mediación o quizás parte importante a través del juzgado de familia en conflictos, sobre todo cuando existen denuncias por violencia de género. ¿Es una situación donde se está fortaleciendo debido a la alta demanda? Sin duda. Yo me reuní hace pocos días con el presidente de la Corte, hace pocos días también los equipos técnicos nuestros, tanto del área de adopciones como de la UDU, que es la Unidad de Derivación y Urgencia, la puerta de entrada, digamos, al INAU, cuando se dan las institucionalizaciones. Tuvieron una reunión muy positiva con los jueces de familia, que hay una ida y vuelta permanente, hemos mejorado mucho la relación. Si tú analizás los números, Leonardo, tú que estás muy en eso, en cuanto a la evolución de las situaciones o digamos, a los tiempos de respuesta, cuando hay un niño que está sufriendo vulneración y hay una orden de un juez que manda a internar o que en todo caso no manda a internar pero le encomienda al INAU el seguimiento o el análisis de la situación, hemos mejorado pero sensiblemente en los últimos 2 años y medio, y eso tiene que ver con haber mejorado, como yo decía, y robustecido el sistema de protección, pero tiene que ver con esa ida y vuelta con los actores judiciales, que es absolutamente fundamental. Que estamos para lo mismo, que es para proteger a los niños que sufren violencia o que sufren la vulneración de derechos en sus diversas formas, uno desde el Poder Judicial y otros desde la Administración, pero que tenemos intereses que no son individuales ni personales nuestros, sino que son el interés de la comunidad, de que esos niños reciban la debida protección. ¿Ha bajado el conflicto con los trabajadores, con el sindicato? Es decir, ¿cómo es la relación? Ya que, por lo menos en este último tiempo, no se ha visto quizás lo que se veía comúnmente, que eran conflictos y una situación de rispidez. Tenemos una excelente relación con Suinau. Yo reconozco siempre que Suinau es un sindicato con mucho compromiso. Creo que ellos son conscientes de la realidad que enfrentan igual que nosotros todos los días, que con sus acciones pueden incidir para bien o para mal en la realidad de niños, de adolescentes y de sus familias, y creo que actúan en ese sentido con una gran madurez. Tenemos un excelente diálogo. Hemos hecho muy buenos acuerdos, desde luego defienden como deben defender la condición de trabajo de sus afiliados, el salario, la mejora salarial. Ha mejorado mucho el salario de los trabajadores del INAU desde el lado del presentismo, es decir, como funcionarios públicos han tenido la misma suerte que los funcionarios públicos. Hubo una disminución del salario real en el inicio de la administración, producto de la pandemia. Estamos en pleno proceso de recuperación salarial, después que se firmó en la última rendición de cuentas un acuerdo entre el gobierno y COFE, que eso por supuesto beneficia también a los trabajadores del INAU, que están en pleno proceso de recuperación, pero a eso hay que agregarle que desde hace 2 años venimos en un proceso de mejora del presentismo, del pago por presentismo, que esa es una decisión del directorio de INAU, en acuerdo con los trabajadores, y que en los hechos ha permitido que se amortiguara la caída del salario real y que inclusive los trabajadores pudieran mejorar su condición. Que quedará para la próxima porque se fue el tiempo. Ya no dije, pero a mí, para una próxima, o sea, el tema de la tenencia compartida creo que es importante, ¿no? Y si es solamente un derecho legal o a veces también un derecho moral, porque a veces se puede tener derecho legal y no derecho moral, ¿no? Y eso es un tema a veces discutible. Creo que es un derecho de los niños, sin duda. Y creo que el proyecto es bueno. Dejo el titular para que otro día me inviten y lo decimos. Nos dijiste que no te vas de vacaciones, así que te vamos a dar Claro, esa. A la hora, acá estaré. Sí, muchas gracias por estar con nosotros. Ustedes, y me Martín. encanta la pasión que tenés en tratando estos temas y cómo le metes a todo esto. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes.